Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics. Hoy vamos a ensayar la velocidad o presión del aire de una estación. Para este ejemplo vamos a utilizar la estación Quick 861 Pro para este experimento. ¿Por qué la voy a utilizar exclusivamente esta estación? Porque varios usuarios en los comentarios del canal y en Facebook me han dejado o me han hecho conocer que esta estación les ha salido un poco regular en su velocidad. Su temperatura funciona muy bien. En mi caso, los parámetros son óptimos, funciona bien. La presión del aire con la tobera que tenemos acá o con la boquilla es bastante buena, no tiene ningún problema. Cabe destacar que voy a hacer el experimento primero con la boquilla delgada, luego con la boquilla que tiene un poco su ancho más amplio y vamos a verificar su velocidad. Para este caso tengo este anemómetro que me mide la velocidad por metros por segundo o kilómetros por hora y es muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, aquí pueden observar que el disco realmente ni siquiera se alcanza a mover. Por ejemplo, si yo lo muevo, mira, y mantiene la inercia. Es muy estable para poder medir. Mira, este mínimo movimiento que le alcancé a hacer marcó 0,44 metros por segundo. Si te das cuenta, podemos medir con muchísima precisión la velocidad del viento. Entonces, vamos a colocarlo en este momento de esta manera, en la parte inferior. Tengo la temperatura mínima y la mínima velocidad. En este caso pues sería el nivel de aire. Vamos a verificar con exactitud cuánto nos da de aire. Voy a tratar de colocarlo lo más próximo posible a el aspa que me va a permitir medir. Entonces vamos a colocarla de tal manera. Lo más cercano posible la acabé de colocar y vamos a dejarlo un momento. Mira, ya cogió velocidad. Dice que la velocidad en este momento de 1 es de 1,37 metros por segundo. La he dejado pasar un momento, sigue en la misma velocidad, está en 1,57, 56 aproximadamente metros por segundo en velocidad 1 o nivel 1 de la Quick 861 Pro. Si vemos acá, realmente, o sea, a pesar de que ves que se mueve bastante fuerte aquí, el aire cuando tú lo colocas lo tocas con los dedos o por ejemplo para un integrado, ni siquiera se mueve el integrado. Pero bueno, esa es su velocidad. Luego le vamos a subir al nivel 2. Realmente de la velocidad 2 solamente llegó a 1,59. Las mediciones son aproximadamente hasta 200. Pero voy a hacer esto un poquito más acelerado para que podamos ver la mínima velocidad y más o menos la velocidad media y la última velocidad. Entonces, en las primeras etapas más o menos hasta un 40 voy a ir tomando estos datos y luego los vamos a graficar para mirar si el comportamiento es proporcional. Vamos, número 3. En la velocidad número 3 realmente no hay casi cambio, o sea, de 1 a 3 realmente el aire es el mismo. Vamos a 4. Como podemos detallar, de 4 no ha cambiado, sigue la misma velocidad, la boquilla sigue en la misma etapa. Vamos a colocar, por ejemplo, un nivel 10 para ver si hay algún cambio. Está en 10, la velocidad se mantiene, no ha habido cambio de 1 a 10. Vamos a 15. No hay cambio en 15. Vamos a 20. Vamos a 30. En 30, si ya cambió a 1,64, vamos a 35. Subimos a 40. Vamos a subir al 50%. 55.
Y hemos llegado al tope de los niveles de 1 a 200. Podemos ver que llegó a 3.14 metros por segundo. En 200 podemos ver que es 11.4 kilómetros por hora. Y vamos a volver a colocarla, por ejemplo, en 100. Luego la vamos a bajar, por ejemplo, a 50 para que te des cuenta en unidades de kilómetros. Ahí está, en el nivel 50. En metros por segundo era 1.82. Vamos a ver si nos marca lo mismo. Sí, señores, está lo mismo. 1.8 y hace un momento nos dio 1.82. Y si lo cambiamos de unidad, ahí está. 6.4 kilómetros por hora. Y vamos a colocarlo en el nivel más bajo, que es 1. Y ahí verificamos nuevamente el inicio, pero en metros por segundo, y es 1.6. En la prueba inicial nos daba 1.55. Si vuelvo a colocar en kilómetros por hora, es 5.7. Ahora lo que hice fue cambiar la boquilla por una boquilla más gruesa y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocar lo más cerca posible sin que toque el anemómetro y vamos a ver si su velocidad cambia. Solamente lo voy a tomar en 4 momentos. Cuando tenía la boquilla pequeña tenía 1.55. En este momento está aproximadamente en 1.63 y está bajando un poco. En kilómetros por hora, en la medición anterior estaba en 5.7 kilómetros por hora. Ahora está en 5.8 y está en el nivel 1. Significa que tiene el mismo comportamiento que la boquilla anterior. Lo único que hice fue sacar la boquilla, la tobera, para que funcione bien. Está en 200. Antes nos daba 3.17, ahora nos está dando 2.8. Y la voy a colocar al mínimo para que corroboremos. Con la boquilla más fina nos daba 1.55. Vamos a ver en esta ocasión cuánto nos da. El mínimo sin boquilla alguna es de 1.42 metros por segundo o equivale a 5 kilómetros por hora, y con la boquilla más pequeña era 5.7. Realmente esas son como las mediciones que podemos detallar. Ahora lo que voy a hacer es tabular estos datos en Excel para mirar el comportamiento, los niveles que me marca aquí versus la velocidad. Con esto ya podemos verificar o poder sacar un pronóstico aproximado de cómo es el comportamiento. Una prueba muy sencilla que puedes hacer con tu estación es colocar un papel frente a la estación, o sea, a la boquilla, para mirar cuánto se mueve. Te quiero demostrar algo muy sencillo para que mires que la potencia, por ejemplo, de esta estación que tengo yo realmente está muy bien. La tengo en nivel 1, el sistema Cool de enfriamiento está activado y está en 43%, perdón, 43 la temperatura. Voy a colocar el papel, mira, es un papel normal, mira cómo se mueve cuando yo lo agito. La voy a colocar aquí al frente, regálame un momento, la vamos a tomar de la mitad y lo voy a colocar. Mira lo que sucede en nivel 1.
voy a quedarme quieto y la voy a subir, por ejemplo, a nivel 20. Que se supone que aquí el nivel realmente es casi el mismo. Si te das cuenta, no hay ningún cambio. Vamos a colocarla a nivel 50. Mira el papel. En 50 ya despegó. 100. Vamos a colocarlo en 100 para ver. Mira, dobló el papel. Y lógicamente en 200 literalmente ya no puedo controlar el papel. Mira la potencia en nivel 200. Esto es lo que sucede. Ahora alguien puede decir, no, pues es que es por la temperatura, por el cool. Vamos a activarle temperatura. Voy a colocar, mira el papel. No me deja acercarlo, la potencia. Vamos a colocarlo nivel 1. Ahí está activada la temperatura. Como si estuvieses trabajando la estación. Esperemos que se estabilice, que se controle el motor, que haga la respectiva regulación. Y vamos a colocar el papel. Mira el papel. No se mueve para nada, ni siquiera se dobla. Mira, no está, yo lo puedo mover, mira. Mira la potencia, es ínfimamente pequeña. Esta es una forma de poder ensayar. Claro está que no es una medición precisa, pero puedes darte cuenta que el control de aire es bastante bueno, excelente diría yo. Con esto ni siquiera el integrado se puede volar. Es algo insignificante realmente ese pequeño viento. Listo, ahora sí, sigamos con las pruebas. Aquí tenemos los datos tabulados de los resultados. Tenemos ejemplo, aquí tenemos el nivel de aire. Ese nivel de aire lo estamos tabulando metros por segundo. Aquí están esos datos que observamos aquí. Y esos datos me generan esta gráfica. Aquí, como pueden observar, según la tendencia, es aproximadamente una línea recta. O sea, que tiene un excelente comportamiento. Tenemos nivel 1 de 1.55 metros por segundo. Y ese es el dato que más o menos está estable hasta el nivel 20. O sea, de 1 a 20 realmente es muy poco el cambio que hubo en las tres boquillas. En ese caso, solamente la tabulación con una de las boquillas más delgadas. Se pueden dar cuenta, aquí se puede evidenciar que realmente estuvo bastante estable. O sea, no hubo cambios significativos. Pero a partir de 30 ya comenzamos a ver que literalmente la gráfica es completamente lineal. Para mí, como ingeniero electrónico, significa que esto tiene un control PID muy, pero muy estable. Recordemos que el controlar motores en DC es una labor bastante meticulosa para poderlo lograr. No tiene inestabilidad, unas mínimas curvas, y eso recordemos que pues todo el tiempo la estuve midiendo. Si tomamos más datos, por ejemplo, nivel por nivel, pues la gráfica me va a dar un poco más acertada. En este caso fui tomando primero 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, luego lo fui tomando de 10 en 10, 50, 60, 70, 80, el nivel de medición. Y la gráfica que vemos acá es la gráfica de kilómetros por hora. Esta gráfica, como se pueden dar cuenta, es una gráfica literalmente lineal, como pueden observar aquí. Esta ecuación, ¿qué me dice? Por ejemplo, en la parte superior me dice que tiene un 99% de precisión y es lineal. Así que si yo quiero, ejemplo, hacer un control por PWM de algún sistema de motor, pues lógicamente tengo que meter esta ecuación para un PWM. Así que el control, muy bien.
En mi caso funciona excelente y el viento que para mí es muy bueno, 1.55, que vuelvo y aclaro, en mi estación es un viento demasiado tenue que a duras penas alcanza a mover un pedacito de papel. Y con esto finalizamos la medición y comprobamos que el sistema de control es excelente, no fluctúa. Pueden ver en la gráfica que no hay picos ni nada por el estilo, y aquí están literalmente todos los datos que yo tomé. Son correspondientes a la medición con un anemómetro. El control de este sistema de la Quick 861 Pro es muy óptimo. Ahora, algunos clientes que han comprado estas estaciones comentan que en el nivel 1 es un nivel muy potente, que los invito a realizar esta misma prueba con la de ustedes. Y si, por ejemplo, en el nivel 1, en su estación con un anemómetro, claro está que pues no son los mismos, pero más o menos podemos tener una aproximación, es superior a 1.55, significaría que efectivamente su estación está demasiado, digámoslo así, potente para la configuración que se necesita, y realmente no le podría servir como para poder hacer soldadura de algún integrado, porque literalmente pues volaría la pieza por el flujo de aire tan fuerte que ésta tiene. En el caso que esta falla persista, en mi caso yo les recomendaría pues contactarse con la empresa. Esto lo pueden replicar para cualquier tipo de estación que ustedes tengan y quieran comprobar si efectivamente tienen un control verdadero de flujo del sistema. Recordemos que ¿qué es un PID? PID en electrónica, en control, se conoce como control integral proporcional derivativo. Estos son los tipos de controles que le permiten mantener estabilidad en temperatura, velocidad, cualquier dispositivo que nosotros logremos obtener o queramos controlar. Esto ha sido todo por hoy. Se despide el ingeniero y magíster Edison Viveros. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.